Shalom a todos. En esta noche estamos estudiando la porción de Mishpatim. Mishpatim es una porción, digamos que dentro de la Torah es la que tiene quizás más mandamientos y básicamente el tema central de la porción que estamos leyendo en esta oportunidad es la responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? Podemos decir, es la responsabilidad nuestra hacia los demás. La porción, básicamente, eh, la lectura, solo permítame cerrar algunas cosas aquí. La tenemos en el libro de Shemot, ¿ok? Eh, y quisiera quizás compartir así rápido eh, lo que significa. Ok, Mishpatim lo que significa son estatutos, sentencias, reglas, ordenanzas, podríamos llamarlo así, pero son básicamente aquellas obligaciones que tenemos hacia del hombre al hombre, es decir, hacia el prójimo. Acá, como un resumen pequeño, se enumeran las leyes interpersonales que van desde el trato de esclavos hasta la exhibición de bondad hacia personas extrañas. Siguen después de eso ciertas leyes de culto, incluido lo del año sabático. Es una repetición del año del mandato del sábado, el Shabbat. También se habla la primera mención de los festivales de peregrinación, las reglas de las ofrendas de sacrificio y la obligación, digamos, que se tiene de no hervir a un cabrito en la leche de su madre. Luego el pueblo también en esta porción dice la famosa, eh, digamos, frase, haremos y obedeceremos. Y aquí básicamente aceptan el pacto eh, y los ancianos de Israel suben al monte y ven a Dios. Moisés sigue solo y pasa 40 días en la montaña. La primera alía que tenemos es básicamente en el libro de Shemot, capítulo 21, y dice que aquí Dios le comunica a Moshe los reglamentos para que ponga orden en el pueblo y los va a poner delante del pueblo. Primero, habla como cómo se va a digamos, como que la Torah empieza a proteger al más débil de toda la cadena social, vamos a llamarlo así. Por un lado, empieza a decirle Moshe al primero que hay que cuidar, que hay que pasarnos en la realidad de aquella época, el más desprotegido de todos eran los esclavos. Los esclavos, como de todo es conocido, dentro de las pirámides sociales de aquella época era una realidad, ¿no? Era realmente una realidad triste, pero es una realidad al final de cuentas. Que si era bueno o era malo, pues no fue ordenado por Dios, honestamente, la esclavitud. Era una realidad social de aquella época, en donde el hombre había tomado al hombre como un objeto, como una máquina de producción, ¿no? Y en este caso viene el Eterno y le dice, Moshe, al primero que vamos a proteger no es al rico, no es al poderoso, no es al político, no es al sacerdote, no es al líder, sino que al más bajo de todos en la cadena social. En este caso es el esclavo. Y habla del esclavo hebreo, claro, habían esclavos de todo tipo, ¿no? Pero en este caso la Torá quiere hablar un poco sobre el esclavo hebreo, porque debería de ser algo que no debió existir jamás. ¿Por qué razón se da el esclavo hebreo? Bueno, el esclavo hebreo es porque la persona, a causa de haber prestado dinero, no lo puede pagar. Una manera
y eso es la responsabilidad que se habla acá, de poder pagar y saldar su deuda es ofreciendo trabajo físico. Y entonces esta persona viene en un año que no es el jubileo, en un año que no es la Shemitah, es decir, el séptimo año, viene y se presenta delante de sus acreedores y le dice, mira, no te puedo pagar, pero puedo pagarte con mi trabajo. Y de ahí se forma como una especie de un contrato legal en donde esta persona empieza a trabajar para saldar su deuda. Sin embargo, a diferencia de otras culturas en donde un esclavo no tiene derechos, no tiene, tiene responsabilidades, pero no tiene ningún tipo de derecho, es decir, le daban la peor comida, no le pagaban, etcétera. En este caso, el esclavo hebreo sí tiene derechos y tiene derechos a tal punto que la Torá le exige a su amo que debe anteponer sus necesidades a las del esclavo. Es decir, piensa bien si quieres un esclavo, porque primero él tiene que comer antes que tú. Tienes que pagarle a él antes que tú. Es decir, no es una situación, digamos, tan hermosa que esté alguien que vender para poder pagar una deuda, pero es parte de mi responsabilidad. Yo me vendo porque no tengo cómo pagar. Ahora, ninguno de estos tipos habla de que van a tener ciertos tipos de trabajos que son, digamos, denigrantes, sino que aquí se está hablando como un siervo. Es decir, estas personas administraban, estas personas tenían oficios, pero en ningún momento, digamos, a diferencia de otro tipo de esclavitud, iba a haber una esclavitud de tipo sexual. Entonces, y eso es lo hermoso de la porción. Hola Isabel, ¿cómo está? Buenas noches. Estaba conversando un poco sobre la primera aliada de la porción de esta semana. Esta semana estamos leyendo la porción de Mishpatim. Mishpatim significa mandamientos, estatutos, ordenanzas, y básicamente tienen que ver digamos, ordenanzas de carácter social, vamos a llamarlo así, en donde se nota de responsabilidad en toda la jerarquía. En un lado, la responsabilidad obviamente propia, la responsabilidad obviamente hacia el prójimo, pero la Torah va mucho más allá. El prójimo no es aquel pudiente necesariamente, no es aquel poderoso, sino que comienza esta porción dándonos obligaciones o responsabilidad hacia los más débiles de la cadena socialmente hablando, socioeconómica hablando en este caso. Primero, en el deber ser ideal de la Torá no deberían de existir esclavos, sin embargo, en aquella época era algo común que existieran esclavos. ¿Por qué? Porque la gente, como hoy en día existe la esclavitud, digamos, hay personas que se endeudan con los bancos y no saben que son esclavos de los bancos. Y entonces, pero en este caso la Torá lo que dice, ok, tenemos ciertos reglamentos que cumplir, ¿verdad? Y el Eterno le dice, bueno, se lo va a exponer al pueblo. Y el primero es referente a los esclavos hebreos. ¿Por qué razón se daba esto? Porque alguien se metía en una deuda, no podía pagar, pero pagaba con lo que sucede hoy en día, ¿no? No te puedo pagar con dinero, pero tengo mi fuerza de trabajo, mi fuerza laboral, entonces te voy a pagar con eso. Pero lo interesante es que la Torá habla que esta persona tenía derechos también. Es decir, inclusive los derechos eran mayores que los de la persona que era, digamos, no libre, sino que el mismo dueño, vamos a ponerlo así. Él tenía que recibir un salario, por ejemplo. Esta persona tenía que estar alimentada, tenía que estar vestida, es decir, no podía el dueño hacerse el del ojo pacho y mucho menos habían prácticas de degradación moral hacia estas personas. Es decir, si nos vamos a la época de la esclavitud, no hace mucho, e inclusive hoy en día que existe esclavitud en los países árabes,
nosotros vemos que la esclavitud es tal en donde las personas se vuelven objetos y como objetos son propiedad de alguien. Y al ser propiedad de alguien, esta persona hace y deshace con esa persona lo que quieran. Es decir, esas personas sufren torturas, esas personas sufren vejámenes, esas personas sufren abusos, no solamente físicos, sexual, sino que también verbales, psicológicos. Es decir, son personas muy, muy vulnerables. Ejemplo de ello son las castas en la India, donde la gente nace esclava y son los que hacen el trabajo que nadie más quiere hacer en la India. Por ejemplo, digamos, limpiar alcantarillas. ¿Ok? Entonces, acá en el capítulo 21, del 1 al 19, Dios le indica a Moshe cómo debería tratar él a los esclavos hebreos, a los hombres y a las mujeres. Es por demás decir que las mujeres esclavas en su momento fueron de alguna manera explotadas, ¿ok? Como se llama hoy en día, trata de personas. La Torah dice, no, ese no es el camino. Puede ser tu esclavo, pero lo vas a tratar con respeto. Inclusive dice uno de los mandamientos, si bien el dueño de este esclavo y se enoja tanto con esa persona porque hizo algo malo y comete una tontera como la que hacían en esa época, viene, lo golpea, le saca un ojo, por ejemplo, esa persona sale libre inmediatamente. ¿Por qué? Y sin ninguna deuda hacia la persona, hacia el amo. ¿Por qué? Porque lo, digamos, su amo se debe dar por compensado por el maltrato que le hizo. Es decir, la Torah está poniendo un, un nivel muchísimo, pero muchísimo más alto en el estándar moral, ético de trabajo. ¿Ok? Luego hace cierto tipo de reglas acerca de la violencia contra los padres. Dice que quien genere violencia contra el padre es digno de muerte. De acuerdo a la Mishnah y a la Torah oral, no existió ningún caso de estos. Habla también acerca del secuestro, que es algo muy común en los países latinoamericanos, bendito sea Dios, aquí en El Salvador. Ahorita por lo menos se ha calmado esto, pero el secuestro básicamente tiene que ver con un mandamiento mucho mayor, que es no robarás. Cuando la Torah dice el mandamiento, no robarás, no hurtarás, como ustedes lo quieran ver, realmente no está hablando del hecho de que, vi $5, vengo, los tomo y no, está hablando específicamente, ese mandamiento habla más sobre el secuestro, porque cuando yo secuestro a una persona, le estoy robando su libertad. Luego habla sobre la maldición contra los padres, es decir, un hijo está rebelde y maldice a sus padres. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y lo último es, hay una riña de dos personas y generan cierto tipo de golpes y generan un daño. Entonces la Torah dice cómo se va a compensar ese daño generado por una pelea. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí la parte animal tomó control de nosotros, ¿verdad? Y la Torah dice, no, eso no puede ser. Luego hablamos ya sobre la segunda alia, que es del 21:20 al 22:3. Y en este caso, el Eterno regula la violencia contra los esclavos, contra una mujer embarazada y contra un esclavo no hebreo. Es decir, como que dicen, bueno, entonces tiene un estatus mejor el esclavo hebreo que el no hebreo. No, la Torá dice, no se puede tener violencia contra este tipo de personas. Hoy en día es triste ver cómo, por ejemplo, Hamas, el 7 de octubre, asesinó, mató a un montón de mujeres, inclusive embarazadas. Estamos leyendo una triste noticia este día donde confirmaban que la familia Vivas, los dos niños, el bebé, Kefir, y el otro niño, no me acuerdo ahorita el nombre de él, y su mamá,
fueron asesinados cobardemente por Hamas. Luego, eh, dice, aparte de eso, que regula los daños ocasionados a hombres por un toro violento, daños ocasionales a otros animales por causa de un pozo destapado, daños causados a los animales de otros por un toro violento, dice, y seguir regulando acerca de la restitución por robo de animales y los daños ocasionados de un ladrón o a un ladrón. Eh, Esto básicamente es como definir responsabilidades. Responsabilidades de que quien causa un daño tiene que restituir. Ese es el principio. Y este es el principio de la indemnización, vamos a llamarlo así. Hoy en día, ¿cómo podemos decir? Ah, bueno, es que ahora no toda la gente, digamos, en mi caso yo no tengo un toro, posiblemente usted, Isabel, no tiene un toro. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la vida práctica hoy en día, no? Por ejemplo, el día de ayer, por ejemplo, me estaban compartiendo unas fotos de un remolque con un contenedor, obviamente ubicado, mal parqueado, digamos, en una autopista. A causa de ese vehículo mal estacionado en una autopista, hubo un camión que se fue a estrellar contra ese vehículo y la persona que estaba en el camión, pues lamentablemente falleció. Entonces, cuando digo hay un daño, por ejemplo, de un toro moderno, que sería ese cabezal con ese remolque, no tuvo que haber estado mal estacionado en una carretera porque generó un accidente. Entonces, el principio es cómo esa persona va a restituir daños a la familia del fallecido. Ese es básicamente, si lo queremos poner de alguna manera en términos actuales. Otro, por ejemplo, digamos, un pozo destapado. Claro, hoy en día no tenemos pozos destapados, pero ¿cuál es el principio? Por ejemplo, en el campo, aquí en El Salvador, hay algo que se llaman sequías. Las sequías son como una especie de canaletas donde se desvían los ríos y los ríos básicamente sirven para los sistemas de riegos de ciertas zonas. Y esos básicamente lo que hace es que sirven para sistemas de irrigación de plantas, etcétera. Pero esa sequía, cuando llega un momento en el año que no se le da mantenimiento o se tapan, o esas sequías, cuando se secan, crece el monte y de repente alguien puede pensar que va caminando en un lugar plano y de repente se hunde porque es realmente un canal. Entonces, ¿qué sería un pozo destapado hoy en día? Por ejemplo, esa sequía, ¿verdad? Es algo que está generando un problema a la gente. Otro ejemplo, en América Latina es muy común que las tapas de, de las compañías de teléfono o de agua, etcétera, que son los tragantes, y eso, digamos, se levantan para poder abrir o cerrar válvulas o destapar tuberías, etcétera. Muchas veces en las alcantarillas quitan esas tapaderas, dejan un gran agujero, pasa una persona o pasa una persona en un vehículo y le genera un daño por dejarlo destapado. Por ejemplo, o sea, es decir, son siempre actividades que los seres humanos vamos haciendo y que tenemos que tomar responsabilidad. Otra causa, por ejemplo, digamos, ¿qué sucede cuando tengo un animal a la par mía? Dice que si la persona dueña no está a la par mía y hay un accidente y ese animal sufrió algún daño, yo tengo que compensar a la persona, aunque no fue voluntario, aunque fue algo accidental, fue algo incidente, etcétera. La Torah me dice, ¿sabes qué? Restitúyelo o págalo. Doy un ejemplo. A veces hay personas que dicen, mira, préstame el carro, es que tengo un problema, tengo una emergencia y entonces no tengo cómo llevar a mi mamá y se me arruinó el coche a mí, entonces préstame tu coche. Y en esta persona, y en buena fe, digamos, le entrega las llaves de su carro y esta persona
digamos, se le atravesó una rastra, un furgón. Tiene un accidente, arruina ese vehículo, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Torá? Bueno, lo que tú tienes que hacer es restituirlo. Pero no, pero es que no fue mi culpa, se me atravesó el camión y el camión fue el que generó el accidente y destruyó el carro. Lo que dice la Torá, no, sí, de acuerdo, pero tú eres el responsable. Tú después te vas a arreglar con el del camión, pero tú tienes que responder por ese vehículo a tu amigo. ¿Cuándo no aplica esto? Cuando dice que el dueño estuvo a la par suya, digamos en este caso le dice, mira, te voy a prestar la llave, maneja tú, ahorita yo estoy cansado. Él va en el coche, tiene el accidente y él puede comprobar de primera mano que fue realmente un accidente, que no hubo dolo, no hubo intención. En ese caso dice, bueno, ok, llega a un acuerdo, pero si no, tienes que pagarlo. Aunque no haya sido, imagínense en el caso de las bestias en aquella época, haber sido terrible. Me prestaste una vaca para sacar leche, pero en el camino de retorno apareció un león y se la comió. Ok, ¿cómo hago? Y otra cosa es cuando hay un animal violento. Obviamente hoy en día, por ejemplo, no todos tenemos animales como un toro, por ejemplo, pero hay personas que tienen animales como perros, hay personas que hasta tienen animales muy peligrosos como, digamos, como mascotas, llámese serpientes, llámese leones, llámese tigre, llámese panteras, llámese leopardos, llámense los tacuacines, inclusive perros enojados como un pitbull, un perro, digamos, un Doberman o lo que sea, y entonces generan daño a otra persona, que dice la Torá. Si tu animal generó un problema, tú tienes que responder por el comportamiento de ese animal, porque tú eres el responsable, tú eres el dueño de ese animal. Y luego lo otro también, los daños que hace un ladrón, obviamente que se tienen que restituir. La tercera ya empieza a hablar sobre restitución de daños ocasionados por los animales a cultivos de terceros, es decir, no solo vas a pagar el cerco, sino que también vas a pagar esa cosecha. Restitución de incendios de cultivos a terceros, por ejemplo, digamos en la industria azucarera, nosotros tenemos, hay ciertas zonas que se tienen que quemar la caña para poderse cosechar, para evitar daños, pero si a la par hay una tomatera, por ejemplo, y se quemó porque le prendí fuego al cañal, yo tengo que responder por ello. No puedo decir, es que mire, fue un accidente, lo siento. Y mucha gente hoy en día así piensa, que son irresponsables, dice, ay, lo siento, fíjese que no quería hacer daño, pero es que no lo pude controlar. No, la Torah dice, tú eres responsable, no hay otro responsable. Luego, cuando me dan ciertos bienes y me dicen, y está cuido a cargo mío, son prestados por otros, dice, ok, tú tienes que responder por ellos. También regula la seducción, dice, de una virgen no desposada, es decir, qué sucede si tienen relaciones extramaritales, ¿verdad? Causa de la hechicería también, dice, no vas a consultar la hechicería porque eso es abominable ante los ojos de Dios. ¿Por qué la hechicería es mala? Vamos a llamarlo así. O sea, si Dios es todopoderoso y Dios no cambia, jamás. Es decir, no importa qué tipo de hechicería le tiren a una persona X, eso no tiene poder, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le doy poder a eso, estoy diciendo Hashem no es suficientemente Dios, ¿ok? Entonces, eh, pero pensando en eso, ¿por qué razón entonces la hechicería se vuelve algo negativo? Es por el mandamiento, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y hay otro que también dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios como cualquier cosa. Es decir, no voy a sustituir el nombre divino por, digamos, yo no sé lo que cree exactamente Sai Baba, pero digamos que si Sai Baba fuera un dios, por ejemplo,
para algunas personas. Hay otras personas que no lo ven como un Dios, lo ven como un guía espiritual, que podría ser, digamos, distinto, pero, digamos, yo considero que ese es Dios, o que Kim Jong-un, por ejemplo, en Corea del Norte es un Dios para mí, o que, digamos, eh, no sé, el nombre que ustedes quieran ponerle a cualquier eh, divinidad, digamos, Chiva creo que se llama, ¿no? La diosa, una diosa que tiene que parece pulpo de los indios. Y no importa quién sea, por qué razón esa hechicería es negativa, porque estoy quebrantando el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Cuando yo digo, Shiva tiene poder, estoy diciendo Dios no es suficientemente poderoso. Por eso es que Dios es como un Dios celoso, dice, eso no lo puedes tener porque no estás poniendo confianza en mí, sino que la estás poniendo en otra cosa, con lo cual estás denigrando mi nombre, lo estás usando de manera falsa mi nombre, ¿ok? Y aparte de eso, estás robando el nombre divino. Y lo mismo sucede con la idolatría, lo mismo sucede también, por ejemplo, la bestialidad, la Torah regula, es decir, ya eran unas prácticas sumerias en ese momento. También dice que al extranjero, la viuda y el huérfano no se pueden maltratar. Ellos tres, después de los esclavos, eran en la escala social los más frágiles. El extranjero, ¿por qué era frágil? Porque obviamente no tenía nada cuando llegaba a una ciudad, ¿no? Más en aquella época. La viuda, porque la mujer en aquella época dependía económicamente de los hombres, ¿ok? Sí, y esto hasta hace poco, pues que la mujer empezó a trabajar, pero eh, yo he conocido casos donde me han comentado, digamos, que los han documentado aquí en Salvador, digamos que hay mujeres que reciben golpes de sus maridos porque les van a dar macarrones en la noche y les van a dar comida. Entonces, es decir, uno dice, ¿y cómo es posible eso? Y luego el otro es el huérfano. ¿Por qué? Porque un huérfano que no tiene sus papás ni su mamá, huérfano o huérfana, eh, no tienen, carecen de protección, carecen de cobertura paternal. También dice que está prohibido prestar dinero a los pobres con interés o tomar en prenda su manto por la noche. Entonces acá vienen los rabinos y como esto es dinero, se crean unas halajot, es decir, unas leyes o una manera de ver la vida, de caminar en la vida, y dicen, ¿sabes qué? Eh, vamos a prestarle al pobre, pero lo que hacen es un montón de papeleos para que la persona, digamos, directamente, eh, se les pueda cobrar el interés de otra manera, no llamándolo interés, obviamente. Por otra parte, también tenemos el prestar dinero al pobre es una misbot, es decir, yo tengo que prestar dinero al pobre, pero ¿por qué habla la Torah de prestar dinero? Porque no habla de regalarle el dinero al pobre, porque la misbot lo que trata de hacer es motivar al pobre para que venga y pague su deuda. Es decir, entonces regalar no es bien a los ojos de Dios. No, regalar es buenísimo, o sea, yo no digo que no, pero en las cosas económicas lo que la Torah está buscando es que la persona crezca y la persona no va a crecer si no toma responsabilidad. Y para tomar responsabilidad necesita pagar lo que dice, eh, necesito ese dinero. Ahora, bienaventurado el que presta al pobre también, ¿no? Pero ¿por qué razón? Porque cuando uno le presta dinero al pobre, no necesariamente espera que le pague. Uno sabe que es pobre, pero la Torah trata de levantar al pobre para que no sea pobre, no tenga mente de pobre, sino que pueda responder por ese dinero. Y dice también que no quiere tomar, que es prohibido tomar la prenda como prenda
su manto por la noche. ¿Por qué? Porque el manto lo que le servía era para cubrirse del frío. Entonces, yo no puedo dejar desprotegido al prójimo, el cuerpo del prójimo, sencillamente para hacerlo pagar. Esto que significa hoy en día, digamos de alguna manera, es, bueno, por un lado, dice, le puedes prestar dinero, pero sin intereses, ¿ok? Al pobre. Segundo, dice, esto genera responsabilidad de uno para otro, responsabilidad del que tiene dinero de compartir y de no ganar por eso, y del otro de pagar sus deudas. Que eso se transgiversó, se hizo un montón de leyes que podría tardarme un montón de rato explicándolas, pero generó, digamos, así en pocas resumen, es que se hacen contratos delante de, eh, voy a llamarlo así, delante de un concilio, vamos a llamarlo así, de rabinos, donde ellos reciben y dicen, sí, hago constatar que este le debe dinero a este fulano, ¿ok? Y al final de cuentas, hay figuras que son garantes, que no necesariamente pasa mi propiedad de ese préstamo, sino que ocupó el nombre de otro y entonces es como lo que la Iglesia Católica hacía en la época media, ¿no? Que ellos hacían para cumplir esto, ellos venían y estaba el Banco del Vaticano, él no podía prestarle directamente al pobre, así que venía y le prestaba a un judío, que el judío viniera y le prestara el dinero al pobre, y el pobre le pagaba al judío y el judío terminaba pagándole al Banco del Vaticano. Así es como el Vaticano se hizo multimillonario. Y la gente odiaba al judío porque decía, el judío tiene dinero. No, lo que pasa es que el judío sabía leer, escribir y lo que era un prestanombre. Pero él no le prestaba a un hermano porque él no le estaba prestando a un cristiano directamente, le prestaba a un judío. Entonces, casi la misma historia, digamos, es del lado judío, a su manera. Y luego, ¿por qué razón el manto en la noche? No, porque era lo único que le quedaba para cubrirse el frío. Es decir, voy a llamarlo así, como que viniera una persona hoy en día en Canadá y usted venga y le diga, ah, ok, no me pagaste, entonces dame tu chamarra, dame tu suéter, dame tu gorro y salí así con ropas más sueltas a la calle. ¿Qué va a suceder con ese tipo? Se va a congelar cuando salga. Entonces le estoy quitando la protección mínima física a esa persona. La cuarta ley dice que está prohibido maldecir a Dios y a los líderes del pueblo. Y dice que no se puede demorar también en dar la ofrenda a las primicias de la cosecha o de la vendimia. ¿Por qué razón no se puede demorar? Porque Dios conoce al hombre. Si uno piensa, tengo que dar, independientemente, llámele la quejilá, llámele, voy a darle a mis papás, voy a darle a mis amigos, voy a darle a un necesitado, a quien sea, no importa, no pongamos un nombre específico, pero Dios dice, hay que darle. ¿Qué dice la Torah? No lo pienses tanto, porque de tanto pensar vas a decir, uy, no, me falta no sé qué, me falta no sé cuánto. Entonces, al final de cuentas, no va a dar, ¿ok? Y es por eso es que dice que tiene que hacerse con celeridad. Luego hay que dar al primogénito de los hijos y del ganado al Eterno a partir del octavo día. ¿Por qué razón tenemos que dar el primogénito de los hijos y el ganado al Eterno a partir del octavo día? Porque dice la Torah que Dios nos redimió en Egipto. Cuando salimos de Egipto, básicamente hubo una muerte de todos los primogénitos de Paró y de todos los egipcios que no pintaron, o inclusive israelitas, no importa que haya sido, quienes no hicieron el pacto de realizar, de poner la sangre en los dinteles de sus puertas. Entonces, como pago de que Dios no tomó esos primogénitos, entonces aquí viene un tema de compensación. Es como por eso es redimir, porque estoy pagando el rescate que Dios hizo en Egipto y que me dejó de ser un esclavo de Paró para tener un nuevo dueño, que es, en este caso es Dios.
Entonces, por eso es que se da la primogenitura de los hijos y del ganado al Eterno. De ahí, ¿por qué el octavo día? Porque el octavo lo que significa es pacto. Es decir, yo me acuerdo del pacto que Dios hizo al sacarnos de Egipto y entonces yo estoy cumpliendo. Es una memoranza. Luego dice que no está permitido comer carne despedazada. ¿Por qué razón? Digamos, sí, hay una razón, digamos, de salubridad de por medio, pero realmente es porque Dios pide que inclusive tengamos gesed al momento de sacrificar un animal. Es decir, Dios pide que no sufra ese animal al momento de ser sacrificado para servir de alimento para las personas. Cuando encontramos una carne despedazada, no sabemos exactamente si ese animal sufrió o no sufrió. Y entonces, por lo tanto, no puedo ser parte, en todo caso, del sufrimiento de ese animal. Luego dice que no se puede emitir testimonios falsos, ni informes falsos, ni tampoco desviarme de acuerdo a lo que la mayoría vote, por ejemplo, la democracia, ¿no? Sino que debo de emitir informes, testimonios con respecto a no pervertir mi juicio. ¿Cómo no lo pervierto? A través de no recibir bribery, eh, sería como la palabra en español, ahorita no me acuerdo, es no propina, sino que es eh, corrupción, vamos a llamarlo así. Entonces, luego también, ¿por qué? Porque dice que nubla el juicio cuando yo acepto dinero. Luego dice que no se puede hacer una distinción al pobre porque es pobre en un litigio. Tengo que tirar la Tirdof, buscar la justicia. Hay que regresar el toro o el asno a un enemigo, inclusive si se le ha extraviado. Es decir, el animalito no tiene la culpa que sea enemigo mío, pero yo tengo que actuar correctamente. Si tengo la oportunidad de ayudar al enemigo a descargar su asno, si está decaído, lo tengo que hacer. Entonces ahí también viene el tema. ¿Y cómo, digamos, hoy en día, cómo lo pongo en práctico? Tengo un vecino malvado, enojado, y que me odia y que me tira huevos si salgo a la calle. Digamos que la Torah dice, mira, si al tipo se le pincha la llanta al salir de su casa, tiene la llanta pacha, ve y ayúdalo. Al inicio, obviamente, el vecino no va a querer recibir mi ayuda, pero yo le digo, no, mire, le voy a ayudar, aquí tengo esto. Capaz me gano un amigo, ¿ya? Por eso la Torah dice, hey, rompe esos ciclos, ¿ok? Luego, la quinta aliyah es que también no se puede pervertir el derecho de un pobre en su pleito. Es decir, si el pobre y está un rico, no me puedo ir con el rico porque es rico, ni al pobre porque es pobre. Hay que alejarse de la palabra falsa y no dejar tampoco que un inocente sea ejecutado. Por ejemplo, al día de hoy todavía se recuerda en el judaísmo el caso del capitán Dreyfus en Francia. Él fue ejecutado por alta traición y después de eso se comprobó que él nunca traicionó a su patria. Está prohibido recibir soborno, es la palabra, y oprimir al extranjero. Luego, 6 años se cultiva la tierra y al séptimo año no se cultiva para que puedan comer los pobres y las bestias del campo. Es decir, sí explota la tierra, pero recuérdate que hay otros animalitos. Y estos años, ¿cómo se vive entonces? Pues se vive confiando de que el Eterno va a darme suficiente sustento. En la vida práctica, yo les digo honestamente, es como que dijéramos, voy a trabajar 7 años y el séptimo año voy a dejar de trabajar. ¿De qué vas a vivir? No lo sé. O sea, en el mundo moderno es muy difícil hacer esto y es de grandes, honestamente. En Israel hay gente que lo hace, pero se necesita una gran fe. Luego también dice
6 días se trabaja, el séptimo día no se trabaja, van a descansar animales, los hijos de los siervos y los extranjeros. Es decir, en Shabbat tampoco va a trabajar el esclavo. Está también prohibido mencionar el nombre de otros dioses y hacer que otros lo mencionen. Y 3 veces hay que celebrar al año: en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la siega, ¿verdad? En Shavuot, y en la fiesta de la cosecha. No se puede venir de delante del Eterno con las manos vacías, porque si yo vengo con las manos vacías, yo le estoy robando a Dios. Estoy diciendo, Dios no es suficientemente Dios y es un mal amo que me deja con las manos vacías. Nadie puede decir que no tienen nada del Eterno. Todos hemos recibido, aunque sea un regalo del Eterno. Luego dice que el sacrificio de Pesaj no puede ser sacrificado cuando hay hametz. Se tiene que eliminar el hametz, la levadura. Luego la grasa del sacrificio no se puede quedar hasta la mañana. Se tiene que quemar el mismo día. Y luego hay que llevar la mejor de las primicias a la tierra del Eterno, a la casa del Eterno. Está prohibido cocinar a un cabrito en la leche de su madre. La sexta liá dice que va a haber un ángel que va delante del pueblo en toda su jornada. Aquí hablan de que es un ángel que se llama Metatrón. En lo personal pienso que el enviado era Moisés, ¿verdad? Pero hay distintas explicaciones. Dicen que ese es el mayor arcángel. La verdad es que yo creo que estamos bien limitados con el tema de angeología, y meternos a esa discusión es contraproducente, porque empezamos a darle poder a los ángeles cuando ellos también son criaturas de Dios. Que existen los ángeles a nivel de energías y todo eso, claro que existen, pero eh, digamos, se nos prohíbe realmente seguirlos. Como, bueno, por ejemplo, hoy estaba leyendo algo que decía de Metatron, decían, es que ese ángel equivale a Keter en Kabbalah, es la corona de la vida, y entonces dice, el mundo no pudo haber sido creado sin él. Desde ahí, ya el que lo está escribiendo, yo digo, está equivocado, porque Dios es suficientemente Dios para que con un arcángel o sin un arcángel construyera el mundo. Luego, cuando se sirve al Eterno, será bendecido el alimento y la bebida será eliminada de toda enfermedad, dice. Hay que destruir las estatuas. Van a ser 6 pueblos destruidos por completo, son los que habitan la tierra de Canaán. Y está prohibido hacer las prácticas que esos pueblos hacen, que eran idolatría, amoralidad sexual, violencia, etcétera. Y la séptima aliada, que termina en el 24:18, dice que no va a haber abortos en la tierra ni esterilidad, y nadie va a morir antes de tiempo. El terror irá delante de Israel y de todos los enemigos serán confundidos y verán a las espadas, dice. Avispas, que son las mismas avispas que habla la Torá, que son realmente, no son zánganos, sino que tienen otro nombre, no, ahorita no me acuerdo, pero son como unas animales, insectos muy grandes africanos que pican y dicen de que es un dolor impresionante, son estos. Luego no van a echarse todos los pueblos en un solo año para que la tierra no quede desolada y que las fieras aumenten, sino que van a ir poco a poco, va a ser un proceso de desalojo. Los límites de la tierra de Israel van a ser desde el mar de las cañas o de los juncos hasta el mar de los filisteos, hasta el desierto de Río, porque Dios va a echar a estos pueblos delante de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que es un mandamiento condicionado. Dios dice, este es el plano, lo que yo quiero, pero si el pueblo desobedece, no cumple los mandamientos, no cumple la Torah, entonces esa tierra tiene que ser ganada. Por eso es que hasta el día de ahora no se ha logrado esta misma porción. Y no se puede hacer pacto con dioses, no se puede habitar en la tierra para que no hagan pecar a Israel por causa de su idolatría. Ok. Luego dice, Moshe recibe la orden de subir al monte y junto con los 70 años de Israel,
Todos se van a posternar delante del Eterno desde lejos y solamente Moshe se puede acercar al Eterno. La gente que escuchaba y que veía, veía relámpagos, truenos, ruidos, pero a la misma situación, digamos, expuesta, Moshe lo que veía era al Eterno. Y esto es como la vida, ¿no? En la vida de repente nosotros vemos problemas, uno lo ve como oportunidad, el otro lo ve como un problema. Entonces, es lo mismo. La gente dice, sí, vamos a hacer, pero ¿sabes qué, Moshe? Queremos que tú, por favor, eh, seas como el interlocutor con el Eterno. De esto aprendo que no hay que tomar decisiones bajo miedo, ¿ok? Luego, Dios, sin embargo, dice, yo quiero que todos ellos sean sacerdotes y todos, ese es el deseo de Dios, pero el pueblo lo rechazó. Dijo, no quiero hablar directamente con Dios. Luego dice que también Moshe escribe todas las palabras, edifica un altar al pie del monte y los jóvenes ofrecen sacrificios a él, al Eterno. La mitad de la sangre es puesta en vasijas y la otra mitad rociada sobre el altar. Moisés libre el libro del pacto a todo el pueblo y el pueblo promete obedecer a todo. Luego roció sangre delante del pueblo y dice, aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros con respecto a todas estas palabras. ¿Por qué razón sangre del pacto? Y entonces empieza Hocus Pocus. Miren, lo de la sangre del pacto es algo bien simple. Es un pacto de vida. ¿Qué es la sangre? Vida. Entonces, sangre del pacto es sangre, es un pacto, es un acuerdo con el Eterno que dura para toda la vida. Así básicamente. Y luego dice, suben 74 hombres, ¿verdad? Y básicamente estos son hombres que después de eso empiezan a profetizar. Que Joshua dice que no se le aparta de todo esto, él anda delante de él todo el momento. Aarón y Hur se establecen como jueces. ¿Se acuerdan que en la hace dos parashot se hablaba de que quién era Hur? Hur era el suegro de Moisés, es el mismo Yitro. Y dice, Moshe sube y la nube que cubre el monte dura 6 días. El séptimo día es Shabbat, el llamado del interior de la nube. Y la lluvia del Eterno es como un fuego consumidor, dice en la cima de la montaña. Y ahí se queda durante 40 días. Entonces, ¿cuáles son los límites que Dios pone? Bueno, primero la Torah. La Torah es instrucción, norma o ley. Esto viene de Yara, señalar, este es el camino. Eso es Torah. Misbat, plural, misbot, ¿ok? Son mandamientos. Esto es un término general para todo tipo de mandamientos. Es todo lo que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Y los mishpat, son los mishpatim en plural, significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo, y esto es una raíz, shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. Y de ahí viene de mishpat, nace shofet, pues. Es decir, ya son las cosas que empiezan a discutir entre el hombre y el hombre en la buena convivencia. Luego tenemos los hok o los hukim en plural. Estos son límites, tareas, porciones, obligaciones, pero la diferencia es que los hok no tienen una explicación necesariamente lógica. Por ejemplo, digamos, no puedo decir que un hok es, por ejemplo, el hecho de honrar a mis padres y a mis madres, porque ahí dice, vas a tener una recompensa por eso, es claro. Pero ¿y qué tal, por ejemplo, digamos, con el mandamiento que dice, cuando traigas a una mujer que te guste y que sea, digamos, como consecuencia de que conquistaste la tierra y ahí te gustó una mujer y la tomas para ti. Dice la Torah, lo primero que vas a hacer es raparle el pelo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué razón no? A veces como que no tiene mucho sentido. Claro, tiene un sentido psicológico porque lo que la Torah dice
vas a dejar que llore a su papá durante 30 días, a su familia, la vas a poner lo más fea posible para que no sea tu impulso sexual que te pareció atractiva esa mujer, eh, sino que sencillamente la vas a poner como no tan agradable para ti, para ver realmente, y durante 30 días no la puedes tocar, dice. ¿Por qué? Porque lo que quiere la Torah es que realmente no cometa un error, ¿ya? Que no me case por un impulso, sino que sencillamente yo diga, ok, quiero primero, ¿por qué está llorando? Quiere que establezca una relación de hablar con esa persona, de comunicarme con esa persona, de saber si tengo interés en ella realmente, si no es solamente un impulso lo que yo tengo hacia esa persona. Entonces, en 30 días, considera la Torah, ok, ahí te diste cuenta si lo que tenías era un impulso o si realmente la quieres tomar por esposa. ¿Ok? Entonces, ahí es donde, o de repente un hawk es, por ejemplo, lo de la vaca roja. Dice, vas a tomar una vaca roja y esa vaca rojiza vas a venir y vas a cubrir los pecados de todo el pueblo y lo vas a esparcir las cenizas en el altar y vas a sacarle todas las tripas a esa vaca y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, y esto, ¿qué tiene que ver? Es sencillamente romper paradigmas de la cabeza. Dios lo dijo que lo hiciera, lo voy a hacer. Por eso es que haremos y luego pensaremos, ¿no? Luego tenemos los edot o edut, que viene de edad y esto significa testimonio o pruebas. Ok, y entonces hay diferentes tipos de misbot o misbad y estos tenemos mishpatim, jukim y los edot. Entonces, mishpatim son de carácter social, es decir, que regulan cómo voy a compensar daños que haya hecho o problemas sociales dentro de Israel, relación social. Los hikim, por ejemplo, son mandamientos que son difíciles de entender, dice, porque no tienen una explicación necesariamente lógica. Y los edot son ciertos mandamientos con marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mezuzá, los tzitzit o los tefilín, que demuestran que yo soy parte de. Y luego tenemos los mishpatim, que son leyes sociales que rigen a la sociedad de Israel, ¿verdad? Que se había entregado la Torah en forma audible desde el monte Sinai, pero estas 10 palabras resumen básicamente los 613 mandamientos que van a ser entregados al pueblo de Israel. En esta este, porción adicionalmente hay leyes sociales que son el capítulo 20 y la esclavitud básicamente dice que, que llega un momento y dice, bueno, ok, si tú quieres que, o sea, si entraste solo, te vas a ir solo. Si entraste con esposa, te vas a ir con tu esposa. Eh, pero, ¿qué es lo que dice la Torá? Que tú te enamoraste de tu mujer, casualmente la que te dio tu amo, y quieres estar con ella y dices, no quiero ser libre, yo quiero quedarme en la casa de mi amo viviendo. El amo va a venir y dice que en el dintel te va a poner la oreja y te va a abrir un hoyo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso se decía, de acuerdo al Midrash, era porque lo que quería simbolizar era que a la gente se le abriera el oído para escuchar la voz de Dios. Dios dijo, no quiero que sean esclavos y tú estás desobedeciendo, entonces te voy a abrir la oreja como un símbolo físico, decir, abre tus ojos, tus oídos espirituales, escucha la voz de Dios. ¿Ok? Y, y básicamente eso. Hay compensaciones, obviamente, hay por daño físico, por dolor físico, por gastos médicos, por holgazanería o paro forzoso y por vergüenza. Esos son los tipos de problemas que se tiene. Y dice, habla del aborto en el 21-22, básicamente dice que si hay un daño en la mujer, no es del niño que ya murió. Este, y unos dicen, bueno, hay que pagar con la vida literalmente, otros dicen que tiene que haber una indemnización
monetaria. ¿Ok? Independientemente de lo que sea, lo que aquí la Torah esté diciendo, hay que respetar la vida. Esta misma porción leemos ojo por ojo, diente por diente, mal interpretado, porque aquí lo que dice es una interpretación en dos sentidos. Uno, es que el valor, obviamente el cuerpo no tiene valor económico. Eso es mentira, que te voy a dar $30,000 por tu dedo. O sea, no tiene valor. ¿Ok? Se le pone un valor de referencia, obviamente, porque hay que compensar, pero realmente no tienen valor ninguna parte de nuestro cuerpo. Entonces dice, pero dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi ojo, por ejemplo, me genera $10,000 al año, ¿ok? Yo no puedo darle a esa persona 30,000, 40,000, $50,000, sino que voy a cobrar el valor del ojo, 10,000, ¿ok? Entonces es un sentido para dos, para que el que está recibiendo la indemnización no se aproveche y por otro lado, para el que tiene que compensar, pues compense como debe de ser. Eh, y luego dice que, eh, y diente por diente también, si yo quiebro el diente, no tengo que irle a quebrar el diente al otro, sino que me lo tienen que pagar. Eso básicamente. Eh, Aparte de eso, también tiene que haber indemnización cuando hay un daño en los órganos de las personas, de compensarle el 60% en su vida de los gastos. O sea, dice quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En estos tres casos no se trata de la pérdida de órganos, sino de un dolor físico, tsar, que también tiene que ser compensado. ¿Ok? Eh, y luego, y las leyes sociales para los más vulnerables que estuvimos hablando, ¿no? Al respecto. Y obviamente habla de Metatron, era lo que hablábamos hace un momento. ¿Ok? Este, quisiera nada más cerrar con una idea muy bonita y está en este de acá. Dice, Shemot 21. Dios le dijo a Moisés, estas son las leyes que debes de presentarles. Si compras un esclavo hebreo en la corte, porque en la corte, porque era donde se ponían ahí, tasaban las deudas y decían, bueno, tanto tiempo tienes que trabajar, etcétera. Y dice, este deberá servir a su amo durante 6 años y el séptimo día quedará libre sin obligación de hacer pago alguno. Si entra soltero a servir, dejará soltero su servicio. Si tiene mujer, su mujer lo dejará ahí al cuidado de su amo. Si él tiene mujer judía, el amo le da una esclava extranjera por mujer y ella le da hijos o hijas. La mujer extranjera y sus hijos serán de su amo y cuando él salga de su servicio de su amo deberá irse solo, es decir, sin ellos. Pero si en el caso, tal caso, el siervo dice, estoy enamorado de mi amo, de mi mujer no judía y de mis hijos no judíos, no quiero salir libre. Su amo lo llevará a un tribunal y lo llevarán a la puerta que debe estar en posición vertical, con un poste de puerta. Su amo le perforará el óvulo de la oreja derecha con una lesna y dice el siervo deberá servirlo hasta el año del jubileo. Ok. Entonces, ¿la idea cuál es? Hoy estaba escuchando algo de Rabino Hariri y él decía lo siguiente, mira, nosotros venimos al mundo solos, ¿ok? Y así, igual que el esclavo, nos vamos solos. Es decir, el esclavo somos nosotros, los seres humanos. ¿Quién es la mujer en este caso? La Torá. ¿Y quiénes son los hijos? Los misbot, los mandamientos, ¿ok? Y dice, mira, yo me enamoré de la Torá en este caso. ¿Ok? Entonces dice él,
Bueno, entonces cuando te vayas de este mundo te irás con la Torá, vas a vivir una vida plena. Pero no solamente eso, sino que vas a tener tus hijos, las misbot, los mandamientos, aquellas acciones buenas que puedas hacer en la vida. Y entonces dice, ¿y quién es el amo? Dios. Entonces cuando le dice, mira, me diste la Torá y de la Torá yo aprendí a hacer misbot, vea, mishpatim nuevamente, dice la Torá y esas misbot son de él. Cuando él salga, tiene que irse nuevamente solo, pero si dice, estoy enamorado, yo quiero estar aquí. Y ese es como lo que viene nuestra alma a hacer a este mundo, a unificarse, a hacerse uno, a crecer, ¿ok? Entonces, por esa razón dice, yo quiero vivir y me enamoro de esta persona nuevamente y quiero vivir con esta persona. Entonces, y le van ahora a dar la oreja, ¿ok? Entonces ya básicamente estoy cumpliendo con el hecho de que estoy pagando una recompensa, pero igualmente voy a ir solo.